Hola, ¿cómo están? Chicas superpoderosas eternas, siempre aquí. Bueno, esto después va a quedar en la grabación, así que saludamos también a la gente que lo escuche, igual que escucharon la primera charla que dio Feta, y hoy día viene una tremenda charla sobre el uso correcto de la voz. Así que nuevamente aquí con los expertos, especialistas totales de Feta, para tener la información. Cuidado de la voz por Corporaciones Feta. Bueno, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Es qué es la voz, la anatomía de la voz, fonotrauma, conductas fonotraumáticas frecuentes y preguntas que quieran realizar. Bueno, ¿qué es la voz? La voz es el sonido que se origina por la vibración de las cuerdas vocales o pliegues vocales, ubicadas en la laringe por el paso del aire proveniente desde la caja torácica. La voz es un medio de comunicación entre las personas y uno de los medios esenciales para expresar y comunicar los conocimientos, los pensamientos o los sentimientos propios de cada uno. La voz está dotada de diferentes cualidades acústicas, como el timbre, el tono, el volumen, la duración o velocidad, y ritmo. Estas cualidades están directamente relacionadas con la postura del cuerpo, el tono muscular, como músculos, y la gestión óptima de las emociones. El rol del fonoaudiólogo en la voz es la evaluación. ¿A qué nos referimos con la evaluación? Es como la anamnesis, cuando conocemos a la persona, escuchamos su tipo de voz, si es nasal o hipernasal, siempre se hace una evaluación inicial. Después la educación al usuario, al paciente. Es explicarle cómo se utiliza la voz correctamente, cómo cuidarla, qué hacer para no tener traumas en la voz, etc. La rehabilitación, que se hace a todas las personas que tengan una patología, rehabilitar ya sea una parálisis o si estuvo entubado, ahí hacemos rehabilitación. Y la habilitación es más como para la gente que utiliza su voz como cantantes o locutores de radio, donde enseñamos qué hacer calentamiento o enfriamiento vocal. Buenos días, ahora vamos a ver una parte de la anatomía y las partes del cuerpo que se utilizan para la voz. Para empezar, aquí a mano derecha tenemos lo que es el sistema respiratorio, por donde entra el aire, que es por la nariz, y algunas personas también por la boca. Luego tenemos la faringe, la laringe, la tráquea, y aquí tenemos los pulmones, donde están los bronquios, alvéolos, y aquí abajo el diafragma. Por este lado tenemos, aquí más chiquitito se ve la laringe. La laringe, dentro de la laringe tenemos las cuerdas o pliegues vocales. Las cuerdas vocales son dos, todos tenemos dos, y al pasar el aire se abren y se cierran. Voy a explicar igual como a grandes rasgos cómo se produce la voz, ¿ya? Como para que igual se entienda. Como decía mi compañera, el aire ingresa ya sea por nariz o por boca. Lo normal es que pase por la nariz, pero igual hay gente que respira por boca porque está acostumbrado, porque tiene alguna malformación quizá en la nariz o cualquier cosa relacionada que está tapando esta vía para poder ingresar el aire. Ingresa entonces el aire por la nariz o por la boca, llega a los pulmones que los infla, y cuando uno en este caso quiere hablar o algo, el diafragma sube y empuja el aire que está en los pulmones y esto golpea con las cuerdas vocales y ejerce una presión, y esta presión hace que las cuerdas vocales se abran y cierren, y esto es lo que el golpe de las cuerdas vocales produce la voz. Los fonotraumas son alteraciones de las cuerdas vocales que se producen por consecuencia del mal uso o abuso vocal, donde podemos ver aquí algunas imágenes. Por ejemplo, aquí al medio son nódulos vocales que se suelen escuchar a los cantantes o gente que utiliza su voz profesionalmente. Esto es un quiste y lo de allá es un pólipo y se producen en las cuerdas vocales. Luego tenemos las parálisis o paresia cordal, que es una lesión y una afección de la cuerda vocal donde se paraliza. Esto puede ser más común
en intubación, sobre todo después del COVID, hubo mucha gente que tiene parálisis cordal y nosotros como fonoaudiólogos podemos intervenir en la rehabilitación de esta. Y por último, le trajimos aquí un video de las cuerdas vocales sanas. No lo podemos poner ahí, pero aquí se ve en un examen que se llama laringoscopía, y es un tubito que se mete por la garganta hasta la laringe, y aquí se pueden visualizar al final esas dos cuerdas vocales son los O. Para que le veamos. Ya. Bueno, en el video ahí se puede visualizar cómo las cuerdas vocales vibran al paso del aire, y este examen es un examen indoloro que se llama laringoscopía, para visualizar las cuerdas vocales. Eso, ¿lo ven? Sí. Son como dos banditas elásticas. Sí. Claro. Se cierran. Entonces, cuando uno tiene los nódulos o pólipos que mostró mi compañera, se puede escuchar una voz. Aparecen ahí. Y la parálisis, una queda quieta, como se juntan, ¿sí? Para que puedan vibrar. En la parálisis, una solamente se mueve y la otra se queda paralizada. Y la rehabilitación a veces hacemos que la cuerda buena ayude a la mala. Claro, el examen... en el micrófono esa parte? Bueno, en la imagen, en este caso, en el video que mostramos, se ven las cuerdas vocales golpeándose entre sí, que es como se produce la voz, claro, vibrando, ¿ya? Es importante aquí ver en este caso que las cuerdas estén centradas, que estén funcionando de la misma forma ambas, que no esté tan de color rojo la zona para que no esté inflamado. Eso es importante de ver. Aquí en el video se ve como una especie de lengua, que es el cartílago, que es la epiglotis, que es la que cierra el paso aéreo cuando uno come, porque la vía aérea y la vía digestiva en este caso están muy cerca, no sé, la vía aérea está aquí y la vía digestiva está aquí. Entonces el cartílago lo que hace es que cierra la vía aérea para que entre la comida para que ingrese la comida en este caso al estómago y todo eso, ¿ya? Igual es importante eso porque más adelante vamos a ver que como están tan cerca, las comidas y todo esto, a veces cuando tienen mucho picante o cosas así, pueden afectar la zona de las cuerdas vocales por el reflujo. ¿Ya? Ya. Y vamos a ver entonces las conductas fonotraumáticas más frecuentes que hay, que es igual lo que yo creo que les importa aquí, que son lectores, que son profesionales de la voz, en general, a toda la gente que es lectora, que es cantante, que es, claro, que trabaja en la radio y que hace uso de su voz al final de forma profesional. Por ejemplo, gritar es una conducta fonotraumática porque no toda la gente en general está acostumbrada a gritar. De hecho, es malo gritar. Uno tiene que aprender a proyectar la voz para poder hablar más fuerte o cosas así, pero gritar hace que las cuerdas vocales golpeen más fuerte de lo normal y se lastimen, ¿ya? Y eso, de hecho, todas estas cosas provocan los fonotraumas que vieron anteriormente, que son los nódulos, los pólipos, los quistes y todo eso, ¿ya? Hablar o cantar en tono inadecuado también puede afectar nuestra voz porque, bueno, las cuerdas no están acostumbradas a llegar a tonos quizás tan altos o distintos tonos que en verdad el mismo cuerpo no está acostumbrado, ¿ya? Cabe destacar que igual cada persona tiene, por ejemplo, si hay gente que habla muy fuerte, por lo general esas cuerdas vocales ya están acostumbradas a hablar fuerte la mayoría de las veces y no siempre tienen pólipo o cosas así porque tienen los músculos más desarrollados. Porque al igual que todo nuestro cuerpo, las cuerdas vocales tienen músculos y hay que ir trabajándolos, ¿ya? Entonces, claro, la gente, por ejemplo, que no está acostumbrada a gritar o a hablar muy fuerte en toda su vida, suele tener más lesiones de contragolpe que se llama con las cuerdas, ¿ya? Imitación de voces también por lo mismo que no está acostumbrado uno a hacer a esos golpes de la cuerda. Hablar en ambientes ruidosos porque uno sube la voz por lo general cuando hay más ruido y esto también nos afecta al final, al igual que las anteriores, las cuerdas vocales. Y toser también porque son golpes fuertes en las cuerdas vocales.
vamos a ver signos de alerta o síntomas de problemas vocales. Por ejemplo, la ronquera, que, bueno, cuando uno duerme en este caso también ronca, y la ronquera es un tipo de voz que cuando uno habla más ronco, en verdad, cuando uno está resfriado quizás, eso también le hace mal a la voz. Las variaciones en la intensidad de la voz, por lo mismo que les decía anteriormente, que si uno nota que su voz cambia por periodos muy largos de tiempo, cosas así, es mejor ir a revisar la voz, ¿ya? Episodios de afonía o ausencia de voz. Bueno, la afonía en este caso es el no tener voz, ya como para traducir un poco ahí, es quedarse sin voz. Como dice ahí, ausencia de voz. Y también está la disfonía, que es cuando uno cambia un poco la voz, ¿ya? Es la diferencia. Afonía es quedarse sin voz y disfonía es cuando uno siente que cualquier problema en la voz, que cambió, que está rara, etc. La tos tampoco debiese ser muy frecuente, a menos que uno esté resfriado y todo eso, pero como les decía anteriormente, igual afecta las cuerdas vocales en general, sobre todo si uno está tosiendo mucho, es mejor ir a revisar para no tener algún problema. El dolor de garganta al hablar tampoco es normal, así que es importante igual estar ojo con todas estas cosas para poder ir al médico, ir chequeando qué pasa. Vamos a ver irritantes en la voz. En este caso, fumar, por ejemplo, irrita y produce resecamiento de la mucosa, ¿ya? Porque al fumar en este caso ingresa el aire del cigarro, el humo del cigarro, exacto, pasa por la vía aérea porque llega a los pulmones. Entonces todo esto reseca e irrita la zona de las cuerdas vocales, y cuando es muy constante puede llegar a haber problemas a mayor escala. De hecho pueden llegar a haber cáncer si hay mucho cigarro y cosas así. Mucho ojo con fumar mucho. Comida chatarra favorece el reflujo, que es lo que les decía anteriormente, que como están tan cerca la vía aérea con la vía digestiva, pues el reflujo puede lastimar el pliegue, que es el pequeño espacio que queda a otra, para irritarla, y eso es cuando uno dice, estoy como con reflujos, o como dicen antes, acidez, claro. El exceso de aliños, cuando uno come mucho picante o cosas así, también pueden irritar, lo mismo que como se la comida chatarra. El comer a deshora, también cuando uno tiene que tener un tiempo prudente del que uno come a cuando se va a dormir, porque esto también puede causar acidez y reflujo. Y el alcohol, porque al final deshidrata todo el cuerpo, y el alcohol, al deshidratarse, las cuerdas vocales tienen que estar hidratadas para poder funcionar bien, ¿ya? Y evitar golpes y esas cosas. Y lo más importante en este caso para el cuidado de la voz, y un hábito que no muchos tenemos, es hidratarse, ¿ya? Una persona debiese consumir aproximadamente 2 litros de agua generalmente. Esto se conoce como hidratación sistémica, que, bueno, al tomar agua, hidratamos todo el cuerpo, y con esto hacemos que todo nuestro cuerpo esté funcionando bien, ¿ya? Y como les decía anteriormente, al hidratar el cuerpo hace que las cuerdas vocales estén menos viscosas, ¿ya? Limpia en este caso como la cuerda vocal, y para que esté funcionando perfecto al vibrar una cuerda con la otra, y evitar cualquier tipo de golpe o fonotrauma, como decíamos anteriormente, ¿ya? Y también la hidratación en este caso ayuda disminuye el umbral de fonación, que el umbral de fonación es el mínimo esfuerzo que uno necesita para poder producir voz, ¿ya? Es decir, si nuestras cuerdas están bien hidratadas, están en perfecto estado, el aire que necesitamos, o la presión que necesitamos nosotros para poder producir para producir voz es menor, ¿ya? Porque si no estuviesen bien nuestras cuerdas, están muy viscosas, con en este caso mucha viscosidad o cualquier problema, necesitamos aún mayor aire o presión para que éstas funcionen,
y a la vez se golpean más fuerte las cuerdas vocales. Eso es como una pequeña presentación en general, porque si ahondamos mucho en la voz, igual tienen muchos términos como más complicados y cosas así. Igual nos gustaría saber si tienen como preguntas más generales y todo eso para ver qué podemos responder. La primera pregunta, yo creo que es la que tenemos todos aquí desde hace rato. ¿Qué sucede con nosotras que somos audiolectoras, que trabajamos leyendo, digamos, en voz alta, respecto a prepararnos previamente antes de empezar la lectura? ¿Qué nos aconsejan ustedes? Mire, primero que nada, hidratarse, como decía anteriormente, es importante beber agua. Lo importante de hidratarse, la idea es estarlo haciendo constantemente, ya que si van a ponerse a leer por un periodo largo de tiempo, es como los cantantes. No se pueden hidratar justo antes después de leer, porque el agua que pasa no está hidratando las cuerdas. De hecho, no van a pasar por las cuerdas. La idea es hidratarse durante todo el día y eso va a mantener hidratado al cuerpo. No es tomar 10 minutos antes agua que me va a hidratar las cuerdas vocales. Tiene que ser como un hábito de vida. Entonces, tomando agua, hidratarse, no justo antes de utilizar la voz por un periodo largo. Y es importante que sea agua, no jugo, no bebida, no té, no café. Agua. Y agua de hierba con una, por ejemplo, Tampoco. Agua. Es sola. agua. Porque si usted toma té, si usted toma bebida, café, bueno, el café también es muy irritante, entonces no, tiene que ser solo agua. Incluso el té por lo general es diurético. Es lo contrario, hace que uno vaya más al baño y uno se deshidrate más. Claro. Así que es mucho mejor tomar solo agua. También es importante, como ustedes leen en voz alta por un periodo largo de tiempo, que vayan tomando pausas. Porque si hablan por mucho tiempo, eso puede causar que sea un abuso vocal. O sea, que ocupen su voz demasiado y eso también puede afectar. Así que es importante que ustedes vayan concientizando cómo se van sintiendo y vayan tomando pausas en su periodo de lectura. Aquí va la otra pregunta. Igual agregar en todo caso, evitar todo lo que dijimos en la presentación, también evitar fumar, beber alcohol, el café, el té. Bueno, el café no está tan... En exceso. Sí, en exceso puede afectar, pero no está tan estudiado que afecte las cuerdas vocales al 100% en todo caso. Pero hay estudios que dicen que sí. ¿Ya? ¿Cómo se llama esto? Evitar, obviamente yo no les voy a, como terapeuta y todo, nosotros siempre lo mejor es dejar de fumar, dejar de beber alcohol y todo eso, pero si es un hábito ya, la idea es como que lo disminuyan, tampoco los podemos como obligar nosotros como terapeuta a dejar algo, es una recomendación al final y si la toma la gente o no ya es decisión de ella, ¿ya? Y eso, como decían mis compañeras, tomar pausas, intentar usar quizá un tono de voz que están acostumbradas a usar, no tan alto. Si van a estar leyendo 2 horas seguidas, después reposar quizás 2 horas también y dormir bien. Todas esas cosas al final influyen en la voz. Igual que las emociones, que no lo nombramos aquí, la voz está muy ligada a las emociones. Así que... todo lo que es como más psicológico y todo eso también afecta mucho a la voz. La coordinación fonorrespiratoria es como el aprender como a respirar mientras uno está hablando, ¿sí? Eso se puede trabajar con ejercicios que, como una de las áreas del fono es voz. La gente que está especializada en voz hace terapia y hacen ejercicios específicos para poder aumentar o mejorar la coordinación fonorrespiratoria o la capacidad en este caso que tenemos nosotros para ir botando el aire de a poco para que dure lo suficiente, el tomar pausas cuando es debido, y todo esto en este caso lo enseña cuando se hacen terapias en general. Es una de las áreas en este caso de la fonoaudiología que enseña esto. ¿Cuál es el fundamento de qué forma? ¿Por qué pasa? Es que a mí me pasa eso con las emociones. Cuando he tenido alguna emoción muy grande, me da una disfonía terrible. Es que entonces, ¿a qué se debe? ¿Por qué pasa eso?
Porque yo, una disfonía así, pero muy difícil de manejar. Porque, no me acuerdo la palabra eso. Hay una palabra que se llama sintomatizar. Somatizar. El cerebro al final controla todo nuestro cuerpo y uno cuando está con algún problema emocional recae a veces físicamente en cualquier parte. A veces puede afectar la vista, el dolor de cabeza, el dolor de estómago que a veces sentimos y a veces afecta nuestra voz también. Entonces, hay muchas disfonías que van muy ligadas a todo lo que es emocional o psicológico y de hecho el fono trabaja, cuando son esos casos, trabaja muy de la mano con psicólogos y cosas así. Así que igual es como un trabajo en conjunto y si le pasa bien seguido, yo igual le recomendaría quizá asistir a algún psicólogo, no sé si es que está asistiendo o algo así, porque no debiese pasar en general. No es, o sea, es normal que afecte a nuestra voz, pero se puede trabajar en este caso. Es difícil como dar recomendaciones, las que dimos son como las recomendaciones generales, pero así como entregar ejercicios a cada persona es difícil porque en general es algo que tiene que ser personalizado. Primero hay que hacer una evaluación, como mencionaban los chicos, ¿cierto? Después uno ve las necesidades de cada persona para entregarle recomendaciones efectivas a esa persona, porque no todos tenemos finalmente los mismos problemas. Pero a grandes rasgos, como la voz claramente está íntimamente ligada a la respiración, ya van muy de la mano. Lo primero es trabajar la respiración, ya tener un tipo y un modo correcto respiratorio. Ya uno debiera respirar, a las mujeres ya como nos enseñan a que tenemos que hundir la guatita, ¿cierto? A vernos más flaca. Uno tiende a no mover esta parte del abdomen, que acá está el diafragma. El diafragma es un músculo que está aquí abajo y sube y baja. Entonces cuando uno respira, ¿cierto? Baja, cuando uno bota, sube. Eso es lo que hace el diafragma en todo momento. Entonces uno debiera respirar desde acá, que es la respiración costodiafragmática, que yo muevo las costillas y el diafragma para respirar. Cuando uno está todo el rato, por ejemplo, así, ¿qué pasa? La respiración se me va hacia arriba y yo empiezo a respirar así, ¿cierto? Y se me mueve el pecho y se me levanta el pecho y ahí yo no estoy llenando completamente mis pulmones y mi capacidad pulmonar disminuye. Eso es como la recomendación más básica para tener un buen manejo de la voz. Es lo más básico. Y bueno, también respirar idealmente en reposo por la nariz. ¿Ya? Uno en reposo no debería respirar por la boca. Ya si yo tengo la nariz tapada, voy a empezar a respirar por la boca, también me oxigeno menos y también tengo menos control de mi respiración. Pero cuando uno habla es mixta. ¿Ya? Ahí uno respira por la nariz y por la boca. Pero por lo menos en reposo, saber que tengo que tener siempre mi boca cerrada, ¿cierto? Y tengo que respirar por mi nariz. Esa es la respiración correcta en reposo, ¿ya? Desde el diafragma y las costillas, ¿cierto? Costodiafragmática. A los cantantes siempre dicen como que tienen que inflar, ¿cierto? Acá, que da lo mismo que uno se vea gorda. Y por la nariz en reposo. Gracias. Para hacerlo en resumen sería respirar. Lo voy a hacer como alumna. Ajá. Respiro, lleno, y luego boto y por la nariz. Por la nariz, de nuevo. Entonces, todo por la nariz. ¿Respiro por la boca o por la nariz? Por la nariz. Por la nariz. Llené y ahora bote por la nariz. O sea, es como inflar la guatita cuando inhalo. Claro, así lo entiende como la mayoría de la gente, pero lo que está pasando realmente es que estoy usando toda mi capacidad pulmonar, que está ubicada, al llenar la base de los pulmones. Están los pulmones acá abajo, ¿cierto? El diafragma está aquí abajo. Uh-huh. Entonces ahí yo voy utilizando correctamente mi respiración. Y no desde arriba, que me voy a quedar antes sin aire, me va a costar más coordinar la respiración al hablar, etc. ¿Eso puede hacerse 3-4 minutos antes de empezar a leer? Sí, perfecto. ¿Estaría bien ese tiempo? Claro. ¿O más? Pero igual hay que, por ejemplo, si la persona tiene problemas para coordinarse al leer, o se queda sin aire, o se cansa muy rápido, ahí hay que hacer una evaluación. Claro, para ver qué es lo que podría ser hasta un tema asmático. Por ejemplo. Claro. Sí. ¿Sabes una cosa? La parte emocional que ustedes hablaban delante de la pérdida de la voz, yo me di cuenta que yo frente al miedo perdía la voz.
Y cuando el miedo, alguien me ayudaba a controlarlo, sin que yo me diera cuenta, yo iba paulatinamente recuperando mi voz. Entonces, eso me empezó a pasar desde muy joven, y a medida que ha pasado el tiempo y me enfrento a una situación de miedo, de temor, voy perdiendo la voz. Entonces yo ahora, como ya sé que es el miedo, bueno, el miedo tiene que quedar allá y tengo que enfrentarlo. O sea, no me van a comer, no me van a hacer nada. Entonces yo tengo que enfrentar el miedo y, bueno, eso lo aprendí un poco sola porque, dijéramos, uno se tiene que enfrentar, incluso en una situación de temblor, terremoto que hemos tenido, he aprendido a enfrentarlo así con serenidad. Y me doy cuenta que ahí es cuando yo he podido mantener mi voz. Entonces, para mí el miedo es una emoción que es terrible, y me entraba la angustia a medida que iba hablando, iba perdiendo la voz, iba perdiendo la voz. Hasta que es complejo el tema de la voz con las emociones, por eso, bueno, el profesional que ve todos los temas de emociones, como le decían nosotros, era el psicólogo. Nosotros vemos más que nada la voz y todo eso, pero yo por lo menos igual he visto casos en el internado anterior que estuve, de gente que llega sin voz, llega hablando muy bajito, y es el escucharse ella misma. Por ejemplo, uno le coloca unos audífonos a la persona y lo hace leer, por ejemplo, con música, y aparece la voz instantáneamente. Todo muy psicológico, muy de la mente. La persona cuando se escucha muy bajito, se deja de escuchar y aparece la voz instantáneamente, automáticamente. Y empieza a leer enojada. ¿Eso se nota? O sea, yo creo que se va a notar en su actitud. La voz, como decíamos, es un medio de comunicación. Entonces, cómo uno transmite las cosas también tiene que ver cómo uno se siente. Entonces, es súper lindo lo que ustedes dicen, igual que hacen como el trabajo previo antes de leer, de regular sus emociones, de concentrarse, porque por ejemplo si a veces uno está muy estresado, uno tensa los músculos, uno tensa el cuerpo y uno anda más. Es lo mismo con todos los tipos de emociones. Si uno anda triste, tiene una voz distinta. Si uno está enojado, tiene una voz distinta. Así que, como decían por acá, ¿usted con qué sentimiento era? Con el miedo le pasaba eso, pero se dio cuenta. Entonces es súper bueno hacerlo consciente. Así como cómo me estoy sintiendo y cómo lo estoy transmitiendo. Pero, por ejemplo, ¿qué nos podría llevar incluso a hacer nódulos? Que yo creo que es el fantasma de cualquier persona que trabaja con la voz. A veces uno piensa que son casos muy extremos, pero a veces son más comunes de lo que uno piensa. Hay gente que uno escucha que cambió la voz y piensan que es normal, o como no saben este tipo de cosas, lo asumen como que es normal. Pero porque no estamos acostumbrados a hacernos este tipo de exámenes para vernos las cuerdas vocales. Hay gente que, aparte de tener malos hábitos, como mencionamos antes, también está el tema del abuso vocal, de gritar en exceso. Por ejemplo, en el fútbol, la gente que, ¿cómo se llaman? Los directores técnicos que están gritando constantemente en los partidos. Usted dice, pero él no canta, pero sí exige sus cuerdas vocales al estar gritando. En sus cuerdas vocales pega muy fuerte y eso puede provocar nódulos vocales. Entonces hay muchas cosas del día a día que uno puede hacer. Educadoras. Sí, también profesores. Sí, los profesores en un concierto. A veces una persona pudo haber ido solo a un concierto, se exigió tanto y también a los músculos, y después la voz queda extraña. Y nunca se van a hacer un examen, entonces ese nódulo es como un cayú. Va creciendo, se va poniendo más duro, se endurece. Claro, es importante el tema de hacerse un chequeo si uno nota su voz extraña o ve que hay un cambio muy grande, como de, no sé, de un mes hacia otro, o si le dicen a uno, oye, tu voz está distinta, o eso uno tampoco lo toma tanto en cuenta. Pero por ejemplo los nódulos, se puede hacer ejercicios vocales para que disminuyan o desaparezcan, pero cuando a veces son muy grandes porque ya ha pasado mucho tiempo, hay que operar. Entonces, por eso es importante como estar bien atentos. Yo, de hecho, en el internado anterior también me hicieron una estroboscopía, que fue el examen que vimos anteriormente, y yo tengo una patología congénita en mi voz, que es un sulcus, se llama sulcus bilateral. Y es como
bueno, si las cuerdas vocales son así, yo tengo como un poquito hundido el borde de la cuerda vocal. Pero a mí no me afecta en nada y por eso mi voz es como más faríngea, como más abajo y más soplada. Porque pasa aire por ese espacio que yo tengo. ¿Puedo hacer otra pregunta? Y eso es congénito, nací con eso porque a lo mejor algún familiar debe haber tenido. Otra voz sí tiene que ver con la edad. Ustedes se han fijado que los cantantes a veces uno los escucha, no sé, que cantan a los 30 años, a los 40 años y tienen un registro de voz. Lo ven a los 60 años cantando, 70 y ya la canción no la cantan en el mismo tono porque ya no les da. Así como nos pasa con la vista, que nosotros a medida que vamos envejeciendo, digamos, teniendo creciendo. más años, exacto, creciendo, haciéndonos más sabios, perdemos, obviamente vamos quedando cortos de vista. ¿Qué pasa con la voz? ¿Se desgasta con los años? Es un músculo. Entonces, mientras vamos creciendo, se pierde tonicidad de los músculos. Se va haciendo un pliegue vocal más delgado. Como todos los músculos de nosotros cuando vamos creciendo se van debilitando, esta también. Entonces, es natural que no llegue a esos tonos. El músculo perdió tonicidad, como cuando la cara también pierde, todo por dentro. Todo conectado. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Respecto a eso mismo, como la voz es un músculo, como todos los músculos se puede entrenar. Claro. ¿Se puede entrenar la voz? Sí, pero cada persona es como personalizado. Sí. Por ejemplo, yo ahora si quisiéramos darles a ustedes ejercicios para antes de ponerse a leer, no puedo dar ejercicios para todas porque puede salirle a una muy bien y a otra puede estar exigiéndose mucho realizándolo y eso le va a generar un fonotrauma que se supone que es para relajar, a ella no le va a relajar. Entonces todo tiene que es como directamente con la persona. ¿Cuánto sale un examen para la voz? Para decir, a ver, quiero, como lo que te pasó a ti, que te detectaron y vieron, si quiero revisar mis cuerdas vocales cada tanto, por una cosa de chequeo. No sé cómo estará en general el mercado, el examen. Yo donde estuve haciendo mi práctica, que era en un centro clínico, salía 30.000 pesos salía a hacerse el examen, como completo y todo. Y lo que sí tenía igual, ahí era en Providencia, es que como tenía estudiantes universitarios, había como un plan, por decirlo así, que salía a 5.000 pesos, pero tenían que ir sí o sí como 6 sesiones, por decirlo así. Y ahí trataban, no sé, de las 6 sesiones, 5.000 pesos cada sesión, y tenía que ser constante, y lo trataban los estudiantes junto con el profesor. Y ahí le hacían todo el examen y todo. Pero no sé, la verdad, desconozco cómo estará el mercado de hospital, de clínica en general, de eso. Pero quizás más allá de estarse haciendo estos exámenes, centrémonos en los signos de alerta que mencionaron súper bien acá los chicos, porque eso es lo que nos va a decir cómo está nuestra voz. Si nosotros no sentimos dolor al hablar o molestia, no nos estamos quedando disfónicos o afónicos, nuestra voz no ha cambiado, no debiera haber ningún problema. Si nos estamos manteniendo hidratados, ¿cierto? No fumamos, etc. Ahora, si tengo ronquera, si mi voz está extraña, me está costando más producir voz, me estoy quedando afónica como yo en la vez anterior que vine, estoy tosiendo constantemente, siento que algo me molesta, ahí ya debería quizás ir con un profesional, ¿cierto? Para ver qué es lo que está pasando y frenarlo a tiempo. Hemos escuchado de casos que son de cáncer de garganta. ¿Qué es el cáncer de garganta? ¿Tiene relación con esto o no? Con los irritantes, yo creo que los excesos de los irritantes, de fumar, del alcohol, los aliños, es como el cáncer de estómago.
A veces por muchas comidas que no son... Es genético. Sí, pero eso también, Son cualquier muchos tipo factores. de cáncer también va muy ligado con un tema genético. Hay gente que a veces estas conductas no son tan frecuentes, igual tienen cáncer. Entonces puede ser por un lado que puede potenciar estas conductas, pero también tiene un lado genético. Hay ¿Cuáles muchos son factores. los síntomas de un cáncer de garganta, por ejemplo? Güey. Principalmente son dolor, ya, molestia, sensación de cuerpo extraño se llama también, que yo siento como que tengo algo y no sé qué, y no se me está quitando, sangrado en algunas ocasiones, es decir, me sueno o toso y hay sangre. Esos principalmente serían como los síntomas, ¿ya? Y claro, finalmente por eso los signos de alerta que ustedes vieron son los mismos, ¿ya? Pero como les digo, son muchos factores que pueden causar un cáncer, como en cualquier parte del cuerpo. ¿El Finalmente. especialista para evaluar es el otorrino? Sí, el especialista para un cáncer, digamos, en la zona de garganta, de nariz y garganta, es un otorrino. Igual es importante aclarar eso, que la persona que está encargada de ver estructura, todo lo que es como órgano y todo eso, es el otorrino. Nosotros vemos función. Todo lo que es la funcionalidad de la voz la ve el fono. Y todo lo que es estructura, ya sea si hay algo extraño, todo eso lo ve el otorrino. Y si él decide, por ejemplo, ve que, no sé, un pólipo o un quiste es pequeño y se puede sacar con un ejercicio, él deriva al fonoaudiólogo. Y si el fono, por ejemplo, hace una estrobo, que es el examen que vimos anterior, la estroboscopía, y veo algo extraño, deriva al otorrino para que él vea que se toma, porque al final él es el médico, él es el que ve todo como la persona licencias necesita que hay que hacer y todo eso. Medicamentos también lo da el otorrino. Nosotros no podemos dar ningún medicamento. Si vemos algo extraño, derivar. Una consulta. Si yo tuviese, o sea, tengo nódulos gigantes en la tiroides, ¿no influye en mi voz? ¿No tendría por qué tener un cambio en las cuerdas vocales, nada? ¿O si influye? ¿En la tiroides? ¿Sí? Si es muy grande, sí. Es que claro, al final la voz, veamos la voz como el aire que pasa, por ejemplo, pasa por todo nuestro sistema, en este caso nuestra vía aérea. Ajá. Entonces, si tiene alguna afectación en alguna parte de la vía aérea, lo más probable es que cambie un poco su voz. O se va, el paso donde pasa el aire se estrecha, porque eso es, o sea, si es muy grande, sí va a tener... ya, importancia. Y si no queda ninguna pregunta todavía, ¿no? Las últimas dos, más importante porque a todos nos pasan. ¿Cómo nos afecta la voz? Los cambios de temperatura. ¿Y cómo nos afecta la voz las alergias? Sí, qué horror. Partiendo por la alergia, se irrita todo lo que es cuerdas vocales, todo lo que es aparato fonatorio, hablando de lo que produce voz. Al congestionarse, por ejemplo, igual se cierra la vía aérea, entonces nos afecta de esa forma, en verdad, afecta todo. Entonces al final vamos a intentar evitar hablar tan fuerte porque nos duele, nos molesta, nos pica, etcétera, y así afecta en verdad la alergia. Y la otra me dijo... Los cambios de temperatura. Los cambios de temperatura. El cambio de temperatura en verdad es porque puede afectar el nervio. El nervio se puede afectar, por eso a uno le dicen que salga abrigado en el cuello y todo eso. Que se tape la boca. Claro. Puede que a uno no le pase nada en verdad si uno sale, por ejemplo, está acostumbrado, no sé, la gente que está acostumbrada, por ejemplo, en lugares más fríos y cosas así, no le va a pasar nada, lo más probable es si sale un poco más desabrigado o algo así, pero a uno como está acostumbrado igual a temperaturas más altas y todo esto, puede afectar al nervio y se puede irritar, se puede inflamar, y esto es como lo que puede afectar en nosotros el cambio de temperatura. Perfecto. Estamos entonces, para darle el cierre final a la grabación, esta yo creo que debe ser de las charlas más importantes que hemos tenido. Sí. Haber tenido a un equipo de fonoaudiólogos enseñándonos a trabajar la voz es un lujo. Es un lujo, no sé si todos lo pueden decir. ¿Cómo no les vamos a dar un aplauso gigante?